Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una figura que genera tanto admiración como controversia, Yaman. Vamos a desentrañar la verdad detrás de los rumores que lo rodean y a analizar la agenda que, según muchos, se esconde tras sus acciones. Si te interesa el mundo de la política, la influencia y los entresijos del poder, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Hoy vamos a separar el grano de la paja, a examinar las narrativas que se construyen alrededor de Yaman y a cuestionar qué hay de cierto y qué es pura especulación. ¿Quién es realmente Yaman? ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? ¿Y qué impacto tienen sus movimientos en el panorama actual? Estas son preguntas que nos hacemos muchos, y hoy intentaremos darles respuesta, basándonos en hechos, análisis y diferentes perspectivas. Nos adentraremos en su trayectoria, en los momentos clave que lo han definido y en las acusaciones que pesan sobre él. No se trata de emitir juicios, sino de comprender las complejidades de una figura pública que sin duda marca la diferencia. Hablaremos de sus alianzas, de sus estrategias, y de cómo éstas se alinean o divergen con lo que parece ser su agenda principal. Veremos cómo los medios de comunicación y las redes sociales a menudo amplifican ciertos aspectos de su persona, creando una imagen que no siempre se corresponde con la realidad. Es fundamental abordar estos temas con una mente crítica y abierta, dispuestos a escuchar diferentes puntos de vista y a formar nuestras propias conclusiones. El fenómeno Yaman es en sí mismo un caso de estudio fascinante sobre cómo se construye el poder y la percepción pública en la era de la información. No se trata de un personaje unidimensional, sino de una amalgama de decisiones, ambiciones y circunstancias que han forjado su camino. Su ascenso, a menudo meteórico, ha estado marcado por una habilidad innegable para navegar las complejidades del escenario político y económico, dejando a muchos preguntándose sobre la profundidad de sus intenciones. La misma aura de misterio que lo envuelve alimenta tanto la lealtad ferviente como la desconfianza profunda, elementos que analizaremos a lo largo de este vídeo. *** Desentrañando los rumores, puro interés personal o estrategia maestra, ***. Analizaremos los rumores más persistentes. Uno de los más recurrentes es la idea de que Yaman actúa movido por un interés puramente personal, buscando consolidar su poder y enriquecer a su círculo cercano. Se habla de acuerdos turbios, de favores políticos y de una red de influencias que opera en las sombras. ¿Son estas acusaciones fundadas o simplemente parte de una campaña de desprestigio orquestada por sus oponentes? Exploraremos la evidencia que apoya estas teorías, pero también buscaremos contraargumentos y explicaciones alternativas. Es importante recordar que en el ámbito público, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy fina, y que a menudo se utilizan estrategias de desinformación para manipular la opinión pública. Por eso, nuestro objetivo hoy es ser lo más objetivos posible, presentando los hechos de manera clara y concisa, para que ustedes mismos puedan formarse una opinión informada. La narrativa del hombre hecho a sí mismo, a menudo se cruza con la de la élite poderosa y oculta. En el caso de Yaman, ambas se entrelazan de manera compleja. Sus detractores señalan transacciones financieras opacas, concesiones de contratos a empresas vinculadas a su entorno y una toma de decisiones que, a primera vista, parece priorizar los intereses de unos pocos. Las acusaciones de corrupción, aunque a menudo difíciles de probar de manera concluyente en el ojo público, dejan una huella indeleble en la percepción de una figura pública. Sin embargo, es crucial diferenciar entre sospechas y pruebas contundentes. A menudo la maquinaria política y mediática se nutre de estas sombras, amplificando las insinuaciones para erosionar la legitimidad de un rival. Por otro lado, sus defensores argumentan que estas acusaciones son meras falacias de sus oponentes, desesperados por desacreditar a un líder que ha demostrado ser excepcionalmente competente y visionario. Sostienen que la consolidación de su poder es un reflejo de su eficacia y de su capacidad para generar resultados positivos para la sociedad. La red de influencias que se menciona, desde esta perspectiva, no es una intrincada conspiración, sino la natural formación de equipos de trabajo competentes y leales que comparten una visión común. La clave está en examinar quién se beneficia realmente de sus acciones y si esos beneficios se distribuyen de manera equitativa o se concentran en un círculo íntimo. *** La agenda.
Oculta, un plan maestro o una serie de reacciones, ***. Otro aspecto que abordaremos es su supuesta agenda oculta. Se especula que Yaman tiene un plan a largo plazo, un objetivo final que persigue con determinación, y que sus acciones actuales son solo pasos estratégicos para alcanzarlo. ¿Podría esta agenda estar relacionada con un cambio de rumbo político en su país, con la reconfiguración de alianzas internacionales, o incluso con la implementación de un nuevo modelo económico? Analizaremos sus discursos, sus decisiones pasadas y sus declaraciones públicas para intentar descifrar cuáles podrían ser las verdaderas intenciones detrás de su actuar. A veces los gestos más pequeños o las palabras aparentemente inocuas pueden revelar mucho sobre los verdaderos planes de una persona. También tendremos en cuenta el contexto histórico y social en el que se desenvuelve Yaman, ya que esto puede influir enormemente en sus decisiones y en el tipo de agenda que pueda estar persiguiendo. La idea de una agenda oculta es atractiva porque simplifica la complejidad de la política. Nos permite atribuir coherencia y propósito a acciones que, de otro modo, podrían parecer caóticas o contradictorias. En el caso de Yaman, esta agenda podría manifestarse de diversas formas. Podría ser una estrategia para fortalecer la soberanía nacional, promoviendo políticas proteccionistas y un repliegue de influencias extranjeras. O por el contrario, podría tratarse de una visión de integración regional más profunda, buscando acuerdos comerciales y de cooperación estratégica con países vecinos. También existe la posibilidad de que su agenda esté ligada a una reforma económica profunda, con el objetivo de modernizar la economía, atraer inversión extranjera y crear nuevas oportunidades de empleo, aunque esto pueda implicar medidas controvertidas o impopulares a corto plazo. Para descifrar esta posible agenda, debemos prestar atención a los patrones recurrentes en sus discursos y decisiones. ¿Hay una visión subyacente que conecta sus diversas iniciativas? ¿Sus aliados y oponentes cambian de manera predecible en función de sus intereses a largo plazo? El análisis de sus políticas pasadas, incluso aquellas que no tuvieron un éxito inmediato, puede arrojar luz sobre sus prioridades y la dirección que busca imprimir a su labor. El contexto histórico y social es crucial. Estamos ante un líder que responde a las demandas de su tiempo, o que intenta moldear activamente el futuro según su propia visión. La respuesta a estas preguntas podría estar oculta en la intersección de sus palabras y sus acciones, a menudo velada por el lenguaje diplomático o las declaraciones estratégicas. ***, el ajedrez de las alianzas, socios o marionetas, ***. Profundizaremos en la relación de Yaman con otros actores clave en la arena política y económica. ¿Con quién se alía? ¿A quién apoya y a quién se opone? Estas alianzas y oposiciones suelen ser indicadores muy valiosos de su agenda real. A veces las alianzas que parecen más improbables son precisamente las que revelan las estrategias más complejas. Analizaremos cómo estas relaciones han evolucionado a lo largo del tiempo y qué intereses comunes o contrapuestos las impulsan. También es importante considerar la influencia de grupos de interés, lobbies y otros poderes fácticos que pueden estar ejerciendo presión sobre Yaman o utilizando su figura para sus propios fines. La política rara vez es un juego de uno contra uno, es una compleja red de interacciones y negociaciones. Las alianzas políticas son la savia de cualquier movimiento político, y Yaman no es una excepción. Examinar con quién se relaciona Yaman nos ofrece pistas valiosas sobre sus prioridades. Se alía con aquellos que comparten su visión ideológica, o busca alianzas pragmáticas que le permitan alcanzar sus objetivos, independientemente de las diferencias programáticas. Las alianzas con potencias extranjeras, por ejemplo, pueden indicar una estrategia para fortalecer su posición en el ámbito internacional, o una dependencia de apoyo externo. Las relaciones con grupos empresariales o industriales pueden revelar si su agenda favorece el desarrollo económico inclusivo o si está más alineada con los intereses de ciertos sectores. Los oponentes de Yaman también son un espejo de sus motivaciones. ¿Quiénes son sus adversarios más acérrimos? ¿Qué tipo de críticas le dirigen? A menudo, la oposición más feroz proviene de aquellos que se sienten amenazados por sus políticas o por el poder que acumula. Además, es fundamental considerar la influencia de actores no gubernamentales, como organizaciones internacionales, ONGs influyentes o incluso grupos de activismo social. Estos actores pueden ejercer presión sobre Yaman, influyendo en sus decisiones o siendo utilizados por él para avanzar en su propia agenda. Comprender esta compleja red de relaciones es clave para descifrar el verdadero alcance de su poder y la dirección de sus acciones.
La influencia de los medios. Y las redes sociales, espejo o distorsión, ***. Además examinaremos el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la construcción de la imagen de Yaman. ¿Cómo se le presenta al público? ¿Qué titulares se destacan? ¿Qué narrativas se promueven? A menudo los medios pueden simplificar situaciones complejas, enfocándose en el sensacionalismo o en la controversia para atraer la atención. Las redes sociales, por su parte, pueden ser caldo de cultivo para la desinformación y la polarización, pero también pueden servir como plataforma para la denuncia y el debate abierto. Analizaremos cómo estas herramientas digitales han moldeado la percepción pública de Yaman y si esta percepción se corresponde con la realidad de sus acciones. Es crucial ser conscientes de los sesgos inherentes a cada plataforma y a cada medio. En la era digital, la imagen pública de cualquier figura política se construye, en gran medida, a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Yaman no es inmune a este fenómeno. Los medios tradicionales, con su capacidad para llegar a audiencias masivas, pueden tanto magnificar sus logros como amplificar sus errores. Los titulares, las portadas de revistas, los reportajes de investigación, todo ello contribuye a formar una imagen en la mente del público. La forma en que se presentan sus discursos, las citas que se seleccionan, las imágenes que se utilizan, todo ello puede ser cuidadosamente orquestado para proyectar una imagen deseada. Las redes sociales, por su parte, han democratizado la difusión de información, pero también han abierto la puerta a la proliferación de noticias falsas y a la creación de cámaras de eco donde las opiniones se refuerzan mutuamente. Los hashtags, los memes, las campañas virales, todo ello puede influir poderosamente en la opinión pública. Yaman, como muchas otras figuras públicas, probablemente utiliza estas plataformas para comunicarse directamente con sus seguidores, pero también puede ser objeto de campañas de difamación o de manipulación informativa. Es vital abordar la información proveniente de estas fuentes con un espíritu crítico, verificando los hechos y contrastando las diferentes narrativas. La polarización que a menudo caracteriza el debate en redes sociales puede dificultar la formación de una opinión objetiva, pero es precisamente en estos espacios donde se manifiestan las pasiones y las reacciones más viscerales ante figuras como Yaman. ***, las sombras de la controversia, escándalos y acusaciones ***. No podemos ignorar las críticas y controversias que han rodeado a Yaman. Hablaremos de los escándalos que se le atribuyen, de las acusaciones de corrupción, de abuso de poder o de falta de transparencia. Analizaremos la gravedad de estas acusaciones, la evidencia presentada y las respuestas que Yaman ha dado a las mismas. Es importante abordar estos temas con rigor y sin caer en la generalización. No todas las acusaciones son iguales, y es fundamental evaluar cada una de ellas de forma individual. También consideraremos cómo estas controversias han afectado a su imagen pública y a su capacidad de maniobra política. Los escándalos son una constante en el mundo de la política, y Yaman ha sido blanco de varios de ellos. Desde acusaciones de enriquecimiento ilícito hasta señalamientos de nepotismo, las sombras de la controversia han planeado sobre su carrera. Analizar estos casos implica ir más allá de los titulares y profundizar en la evidencia, en los testimonios y en los procesos legales que se hayan podido llevar a cabo. ¿Han prosperado estas acusaciones? ¿Han sido desestimadas? ¿Ha habido algún tipo de rendición de cuentas? La respuesta a estas preguntas es crucial para comprender la magnitud de los problemas éticos que han rodeado a Yaman. La falta de transparencia es a menudo un caldo de cultivo para la desconfianza. Cuando las decisiones se toman a puerta cerrada, cuando la información se retiene o se manipula, la sospecha florece. Es importante examinar si Yaman ha fomentado una cultura de apertura y rendición de cuentas en las instituciones que lidera, o si, por el contrario, ha privilegiado el secretismo y el control. Las acusaciones de abuso de poder, por su parte, suelen estar relacionadas con el uso indebido de la autoridad para obtener beneficios personales o para silenciar a la oposición. Evaluar la veracidad de estas acusaciones requiere un análisis cuidadoso de los hechos y de las circunstancias. Las controversias, independientemente de su fundamento, siempre dejan una marca en la imagen pública de un líder, afectando su credibilidad y su capacidad para ejercer influencia. ***. En conclusión, una figura compleja en un mundo dinámico ***. En definitiva, desentrañar la verdad tras los rumores y la agenda de Yaman es un ejercicio complejo que requiere un análisis profundo y matizado. No hay respuestas fáciles ni verdades absolutas.
Lo que sí podemos afirmar es que Yaman es una figura que genera fuertes reacciones y sus acciones tienen un impacto significativo en el panorama político y social. Comprender sus motivaciones y estrategias es fundamental para entender el mundo en el que vivimos. Hemos intentado ofrecerles una visión equilibrada, presentando diferentes perspectivas y analizando la información de manera crítica. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Yaman, la verdad tras los rumores y la agenda en juego. Hemos intentado desgranar las complejidades de esta figura pública y arrojar un poco de luz sobre los temas que más nos preocupan. Espero de verdad que este vídeo les haya resultado esclarecedor e interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han escuchado otros rumores? ¿Tienen alguna teoría sobre su agenda? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y creen que puede ser útil para otros, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo en sus redes sociales y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más análisis como este. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.